Mucha gente se pregunta si la fisioterapia es realmente efectiva. La respuesta es depende. Depende de qué es lo que te esté originando el dolor. Por ejemplo, si tú sufres un desgarre muscular, ir al fisioterapeuta está muy bien. Si tú sufres una caída, un accidente automovilístico, terminas con un problema en el hombro, en la rodilla, está perfecto que vayas al fisioterapeuta, porque por ejemplo si tienes problemas para caminar, la misma rehabilitación te va a ir ayudando a que puedas tener una vida normal. Está perfecto. Ahora, también hay que decir que la fisioterapia no siempre funciona. ¿Por qué no funciona? Porque a veces el dolor te lo está originando, ya sea un problema en los órganos por una mala alimentación o un problema del síndrome mente-cuerpo. Quiere decir que las emociones son las que te están generando el dolor, el estrés, todo lo que reprimes, tener una personalidad perfeccionista, etcétera, etcétera. Recuerdo la época en la que me estaba intentando curar del dolor de hombro. Fui con un fisioterapeuta, le enseñé mis estudios y me preguntó, ¿cuántas terapias compraste? Compré 10, le dije. Se me quedó viendo y me dijo, compraste demasiadas tú, en menos de 10 terapias ya vas a estar curado. Pasaron los días y realmente no me curé. Y recuerdo haber visto la cara de desconcierto del fisioterapeuta porque no entendía por qué yo no me estaba recuperando. Total, pasaron las 10 terapias, después fui con otro fisioterapeuta, me hicieron ahora más estudios aquí en San Francisco y dice que tenía un problema de bursitis y un leve pinzamiento subracomial, que el pinzamiento me decían que era el que me estaba causando dolor. Fui con fisioterapeutas, acupuntura, nadie podía curarme. En el momento que yo decidí dejar la fisioterapia a un lado y dejar los medicamentos y concentrarme en el síndrome mente-cuerpo que propone John Sarno, en ese momento es cuando empecé a tener una verdadera mejoría. Un mes después ya estaba haciendo ejercicio, ya había entrado a un gimnasio, el dolor estaba desapareciendo del hombro. Y lo mismo pasó con mi dolor de espalda. La resonancia magnética lo que decía era que tenía un pinzamiento, que estaba herniado y que esa hernia me estaba provocando dolor hasta el pie derecho, por toda la pierna derecha. Pero ¿qué pasó tiempo después? Que el dolor se me pasó a la pierna izquierda. A ver, si la resonancia dice que el dolor me tiene que dar en la pierna derecha, ¿por qué me está doliendo la pierna izquierda? Y me empecé a cuestionar si la hernia era verdaderamente el causante. Me empecé a cuestionar si la degeneración de discos, si la espina bífida eran los verdaderos causantes. Y cuando yo me curé totalmente, gracias al libro del doctor Sarno, entendí que lo que es la hernia, los pinzamientos, la degeneración de discos, realmente no son la causa verdadera. Y quiero aclarar que para poder curarme tuve que dejar de lado lo que es la fisioterapia y los medicamentos. ¿Qué pasa cuando vas al fisioterapeuta? Estás subcomunicando que tienes un problema estructural. Cuando tomas medicamentos, pregabalina o algo para el nervio o algo para la ciática o para las hernias, lo mismo, estás subcomunicando que tienes un problema estructural. Y mientras tú en el fondo sigas pensando que tu problema, que tu dolor es originado por algo estructural, por un problema en tu cuerpo, jamás te vas a recuperar. También entiendo que hay personas que tienen un dolor tan intenso que necesitan ir al fisioterapeuta de vez en cuando o al quiropráctico para que les calme el dolor. O algunos necesitan consumir medicamentos para bajarles el dolor. En esos casos se puede ir, no hay problema, siempre y cuando vayas con la mentalidad de que vas con el fisioterapeuta con la intención de que te baje el dolor, con la intención de que te relaje el músculo, pero jamás pensando que vas con el fisioterapeuta porque tienes un problema estructural, jamás pensando que vas con el fisio porque tienes un problema en la espalda, por hernia o por lo que tú quieras. En la medida de lo posible, tratar de no ir, tratar de no tomar medicamentos. Pero si el dolor es insoportable, ir, pero adoptando esta mentalidad. Y aquí no me estoy basando en mi experiencia. Esto que les estoy comentando está respaldado en estudios científicos, se han hecho en muchas universidades de Estados Unidos, de Inglaterra. Hernia no significa necesariamente dolor, rara vez te causa dolor. Y esto es un poco confuso porque hay ocasiones en las que el dolor es originado por una lesión física. Estabas practicando tu deporte favorito, te dieron una patada, hiciste un mal movimiento y te empieza el dolor.
Ok, vas al fisioterapeuta, te da el tratamiento, pero no te curas. Pasan las semanas, pasan los meses, no te curas. ¿Por qué pasa esto? Porque originalmente el dolor era estructural, pero después se convirtió en un síndrome mente-cuerpo y por eso no has llegado a recuperarte totalmente. Es como si la mente aprovechara el momento para infligirte dolor. Y como tú sufriste una lesión deportiva, pasan los años y sigues con la creencia de que el dolor es por esa lesión deportiva. Pero para que tú entiendas más sobre todo esto, te recomiendo dos libros. El primero se llama Libérase del dolor de espalda del Dr. John Sarno y el segundo se llama La gran farsa del dolor de Steve Osanis. Steve Osanis fue una persona curada por el Dr. Sarno, fue uno de los casos más graves, más graves de dolor de espalda que ha habido. Se estaba quedando inválido, el dolor era insoportable, casi se desmaya del dolor. Incluso estaba teniendo otros problemas característicos de la fibromialgia, como dolor en los oídos, siempre sentía un zumbido, estaba perdiendo la vista, etcétera. Te recomiendo esos dos libros, son muy buenos y te van a ayudar a empezar a comprender y empezar a cambiar la creencia que te han implantado.